Hola, buenos días. Estamos en otra transmisión en vivo con nuestra especialista, la doctora Marlene Zamora, que el día de hoy nos va a hablar sobre problemas endocrinos y el síndrome de ovario poliquístico. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Marlene Lisbeth Zamora Ramírez, soy médico de aquí del Instituto Ingenes, ya tengo 4 años aquí. Soy ginecóloga y bióloga de la reproducción con un posgrado en el Instituto de Exeos en Reproducción Humana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los trastornos endocrinos que afectan la fertilidad, cómo estudiarlos, cómo se clasifican y cuál es el tratamiento aquí en Ingenes para lograr un bebé. Muy bien, doctora, podemos comenzar explicando cuáles son los trastornos endocrinos que afectan la fertilidad. Sí, los trastornos endocrinos que básicamente afectan la fertilidad son aquellos que afectan el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, porque van a causar trastornos sobre todo en la ovulación. Entonces eso es importante porque si una mujer no ovula, le va a costar trabajo embarazarse. Y los trastornos dependen del nivel en el que haya la lesión, que puede ser a nivel hipotalámico, a nivel central, a nivel hipófisis o a nivel ovárico. De todos estos, el más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, que es una disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pero también están los trastornos hipotalámicos, sobre todo las amenorreas de origen central, cuando no hay una buena interrelación y no hay una buena producción desde arriba en el eje, que se produzcan la hormona liberadora de gonadotropinas, y eso hace que no haya respuesta a nivel ovárico, sobre todo aquellas fallas ováricas prematuras o menopausias precoces entran dentro de los trastornos endocrinos, aquellos trastornos de la tiroides, de disfunciones tiroideas como hipo o hipertiroidismo entran en este apartado, las alteraciones en la prolactina, sobre todo en la hiperproducción de prolactina, las hiperprolactinemias, que pueden ser desde tumorales, como son los prolactinomas, que es la causa más frecuente de hiperprolactinemias, así como las hiperprolactinemias idiopáticas o secundarias a otras causas. Entonces, y de estas, el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas más frecuentes que afecta a nivel mundial la ovulación. Es el trastorno endocrino reproductivo más importante y metabólico también, y un 40-50% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden llegar a cursar con infertilidad. ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento más adecuado? Para estos trastornos, primero hacer una adecuada evaluación clínica. Entre ellas está una buena historia clínica, o sea, partir desde a qué edad empezó a arreglar la paciente, su ciclicidad, si es regular o es irregular y qué tipo de irregularidad tiene, si son ciclos cortos o ciclos largos, determinar si ovula o no ovula las pacientes. Un 80 o 90% de las pacientes que regla cada mes va a tener ciclos ovulatorios. Significa que un 10-20% de estas pacientes no ovula y habrá que determinar si ovula. Es muy sencillo determinarlo, es determinar progesterona en la fase lútea entre el día 21 a 23 en las pacientes que son regulares, hacer una adecuada evaluación clínica de la paciente, así como adecuado desarrollo mamario, explorar tiroides, valorar desarrollo de genitales externos, sobre todo vello púbico, ver si hay hiperproducción de hormonas androgénicas, que a veces son pacientes que sufren de acné o aumento de la producción de vello corporal en las zonas androgénicas, valorar su tipo menstrual. Posteriormente, aquí en Ingenes, dentro de esa evaluación y de esa historia clínica, les hacemos una evaluación por ultrasonido, una ecografía endovaginal, donde valoramos cómo está el útero, la estructura del útero, si es un útero de buen tamaño, si es un útero infantil, si es un útero que tiene miomas, también valoramos alteraciones orgánicas, tamaño y volumen de los ovarios, si el volumen ovárico es normal, es bajo o está aumentado, que frecuentemente pasa en pacientes con ovario poliquístico. Valoramos reserva ovárica, cantidad de folículos que tiene una paciente, y entonces una vez que hacemos una historia clínica adecuada y una evaluación ecográfica, valoramos qué estudios hormonales, y que pueden ser desde FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina, tiroides, como estudios iniciales para determinar qué trastorno endocrino tenemos
determinar si ovula o no y de ahí partir para ver cuál es el trastorno que tenemos que corregir. Ok, ahora ya entrando más en el tema, ¿nos podría explicar qué es el síndrome de ovario poliquístico y cómo se relaciona con los problemas endocrinos? El síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente, tiene una prevalencia del 8 al 10% en la población general, es la causa más frecuente de infertilidad porque causa que no ovulen las pacientes. Hay unos criterios universales, que es 2 de 3 criterios, que es trastorno menstrual, tipo de irregularidad menstrual que se alargan los ciclos, o que de plano dejan de reglar muchos meses las pacientes, o son pacientes que solo con medicamentos pueden reglar. Ese es un criterio. El siguiente criterio es el hiperandrogenismo, que es aquella paciente que tiene acné o tiene hirsutismo. Hay una escala específica para valorar el hirsutismo, que es la presencia excesiva de vello en las zonas androgénicas, como es en la zona de la barba, del bigote, en la zona de los pezones, la distribución de vello si es ginecoide o androide en la zona genital, en las piernas. Ese es nos hace indicar que los andrógenos están elevados en esa paciente, pero también los podemos medir de manera sérica, los andrógenos, sobre todo los andrógenos más frecuentes son la androstenediona, el sulfato de hidroepiandrosterona, la testosterona libre, son los que más frecuentemente se pueden asociar a ovario poliquístico. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio, que haya una evidencia ecográfica, o sea, por ultrasonido, de más de 12 folículos por ovario. La mayoría de las veces tiene una distribución periférica, que llamamos como en collar de perlas, y son más de 12. Si la paciente cumple 2 criterios de estos, ya sea trastorno menstrual y evidencia ecográfica, tiene síndrome de ovario poliquístico, o si la paciente tiene hiperandrogenismo clínico y presencia de quistes también, o si la paciente tiene andrógenos elevados. Y todo esto, ¿cuál es la repercusión? Que la paciente no ovula. Estos niveles elevados de andrógenos hace una respuesta a nivel ovárico, que ese folículo que existe en el ovario no se rompa y no se libere el óvulo. ¿Cuál es la manera de corregirlo o de tratarlo? Con técnicas de reproducción asistida, desde la más sencilla, que es el coito programado o inducir la ovulación, con medicamentos, entre ellos los más frecuentes son citrato de clomifeno o letrozol, y decirle qué días son los que tiene que tener vida sexual la pareja. Y esta técnica sobre todo la utilizamos en aquellas pacientes muy jóvenes, menores de 35, sobre todo 32 años, que no han recibido ningún tratamiento y que tienen las trompas permeables y que el semen está normal. La segunda técnica que puede ayudarnos en este grupo de pacientes de ovario poliquístico para lograr un bebé es la inseminación, que igual ciertos criterios deben de existir, como es permeabilidad en las trompas, edad menor de 35 años o 32 años, que ya haya hecho coitos programados y que no hayan tenido éxito. Optamos por esta técnica, y que el semen sea normal o levemente disminuido en calidad, que es darle inducción de la ovulación a la paciente y hacer una capacitación en el semen, introducir el semen en el útero, y eso nos ayuda a mejorar la fertilidad. Y la tercera técnica es la fertilización in vitro. Esta técnica, por ende, es la técnica con mayor éxito. Lo que hacemos es estimular a la paciente, una estimulación ovárica controlada, extracción de óvulos, y en el laboratorio ya valorar la calidad, cantidad, madurez de los óvulos, inyectarlos con los espermatozoides, llevarlos a etapa embrionaria y transferirle en el útero. Son las 3 técnicas que podemos utilizar en pacientes con este trastorno endocrino. Muy bien, doctora. ¿Por qué afecta la fertilidad femenina el tener el síndrome de ovario poliquístico? Son por varias vías. Una de ellas es que hace que la paciente no ovule. 2, el ovario poliquístico se asocia a baja calidad ovular y también a óvulos inmaduros. Tienen muchos las pacientes,
pero son muchos que no alcanzan un grado de madurez adecuado, entonces se quedan en vesículas germinales o en óvulos metafase 1 que llamamos o inmaduros. Para que se dé un embarazo necesitamos óvulos en metafase 2, que son óvulos maduros. Entonces esas son las vías por las cuales el ovario poliquístico puede causar, y también se pueden asociar a trastornos tiroideos, incluso a trastornos de prolactina y resistencia a la insulina, este mismo grupo de pacientes con ovario poliquístico, y eso hace que incluso las pacientes tengan más tendencia a sobrepeso u obesidad, y es por eso que en algún grupo de estas pacientes utilizamos sensibilizantes de la insulina como la metformina para disminuir esa resistencia a insulina y nos mejore la respuesta a las hormonas. El peso es muy importante en este grupo de pacientes porque a menos peso tienen mayor probabilidad de que ovulen. Entonces, parte del manejo integral que ofrecemos a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico es disminución de su peso a un peso ideal, que estén lejos del sobrepeso u obesidad, y los inductores de la ovulación. Ok, ahora, ¿qué nos puede hablar sobre los programas diagnósticos que tenemos aquí en INGENES y los programas integrales BEC? Dentro de los programas que ofrecemos en la clínica está desde la evaluación diagnóstica, o sea, la primera cita que saca una paciente aquí incluye varios pasos. El historial médico, el historial clínico de la pareja, tanto de la mujer como del hombre. También hacemos un ultrasonido dentro de esa evaluación, nuestra primera cita, donde evaluamos el útero y el ovario. Hacemos un análisis seminal para también saber qué calidad del semen y si existe algún trastorno a corregir en los espermatozoides. Y una vez que evaluamos a la paciente, decidimos a qué técnica va, si a coitus programados, a inseminación o fertilización in vitro. Y los programas Bajando Estrellas del Cielo son programas que incluyen el aspecto económico, el aspecto médico y el aspecto emocional, porque es frecuente que el grupo de pacientes que vemos con dificultades para embarazarse, con dificultades de ovulación, tengan trastornos emocionales. Entonces, ya está descrito que este tipo de trastornos aumenta los niveles de ansiedad y es importante que esta paciente acuda a las sesiones que ofrece INGENES, tanto grupales como individuales, para manejar este tipo de trastornos. Y lo que hacemos es, dentro del programa Bajando Estrellas del Cielo hay programas que se clasifican por intentos, por 2, 3 intentos, dependiendo el tipo de trastorno, la patología. Nosotros valoramos cuál es el mejor programa para la paciente. Entonces, la paciente adquiere, una vez que se evalúa y adquiere un programa de Bajando Estrellas del Cielo, empezamos el tratamiento y dentro de estos programas nos aseguramos que la pareja se vaya con un bebé a casa. Entonces, la tasa de éxito que hoy tenemos en INGENES con estos programas va alrededor de, en un primer intento, de un 50-60%, en un segundo intento tenemos entre un 15 a 20% adicional, dependiendo de la evaluación que hayamos encontrado aquí, para tratar de mejorarla en un segundo intento. Entonces ya tenemos alrededor en 2 intentos un 70-80%, y un tercer intento tiene un 10% aproximadamente, estamos entre los 80 y 90%, y si la pareja tuviera que recurrir a un cuarto intento, estamos entre un 90-95%, que es la tasa de gestación acumulada. Entonces, con estos programas hablamos de que por lo menos si adquieren 2 programas integrales, estamos ante un 70-80% de probabilidades de bebé en casa, 3, 80-90%, y si hubiera 4, hasta un 90 o 95% de éxito. Ok, muy bien. Doctora, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí. Y Jackie Sánchez nos pregunta, si no soy regular, ¿puedo embarazarme? Difícilmente. Las pacientes que son irregulares, la mayoría de las pacientes no tienen una ovulación adecuada, o sea, un ciclo normal de 25 a 35 días, sabemos que 14 días antes de la regla la paciente está ovulando. Si el trastorno menstrual es demasiado irregular y regla cada 60, 70, 80, 90 días o más, es muy difícil que esa paciente ovule, entonces muy probablemente requiere evaluación. Ok, Nati Sánchez nos pregunta, ¿es posible volver a embarazarme después de 2 abortos? Sí, ese es un tema específico, incluso las pacientes con ovario poliquístico también se pueden asociar a mayor tasa de abortos
y hay que hacer un programa diagnóstico específico en pacientes con aborto de repetición. Arriba de 2 abortos ya estamos obligados a estudiar a la pareja, tanto a ella como al esposo, y sí se puede lograr. De hecho, el 50 a 70% de las pacientes que tienen aborto de repetición logra un bebé en casa. Ok, Zoe Hernández nos pregunta, a mí no me baja, tardo meses en que me baje, perdón. ¿Cómo me pueden ayudar? Yo te sugeriría sacar una consulta diagnóstica porque hay que revisar tu útero, revisar tus ovarios y determinar cuáles son las causas por las cuales tienes ese trastorno endocrino. Si es prolactina, si es tiroides, si es ovario poliquístico, o sea, sí ameritas evaluación aquí en el instituto. Sara Jiménez nos pregunta, nos dice, yo soy irregular, tengo periodos muy largos, hace un año tuve un aborto involuntario, me hicieron un ultrasonido y mis ovarios salieron limpios. ¿Por qué razón podría ser entonces que no soy nada regular si no tengo ovario poliquístico? Hay otras causas, una de ellas son los trastornos de tiroides, los trastornos de prolactina, entonces sí necesitamos hacer un perfil hormonal y un ultrasonido. Adriana Arceta nos dice, yo tengo ovario poliquístico y llevo 4 años y no he logrado tener un bebé en casa. ¿Con ustedes lo puedo lograr? Sí, es muy importante ya estudiarte porque 4 años es mucho y mucho en reproducción y mucho en fertilidad. Entonces, toda paciente menor de 35 años que no ha logrado embarazarse, necesita evaluación, incluso aquella arriba de 35 años necesita evaluación también para determinar su potencial reproductivo. Magdalicet Morales nos pregunta, ¿qué tratamiento se puede tener cuando pasa de ovario poliquístico a quiste dermoide? El quiste dermoide es diferente, no es un trastorno endocrino, es un tumor específico del ovario, es el más frecuente. La mayoría de las veces hay que retirar ese quiste. Es importante ahí valorar porque la fertilidad, una vez que nosotros quitamos un quiste aquí en el ovario, depende de la localización y el involucramiento del ovario. Al tratar de retirarlo, habrá que ver que no comprometamos la fertilidad y la reserva ovárica de esa paciente, pero son 2 cosas, uno el ovario poliquístico y otro un tumor de dermoide, que casi siempre es quirúrgico. Reza nos dice, tuve un legrado porque mi embarazo fue de agua, a causa de eso no arreglo bien, solo un día al mes o día y medio, ¿puedo embarazarme? Seguramente sí te vas a poder embarazar, pero hay que revisarte. Y Astrid Pérez nos dice, ¿puedo tener ovario poliquístico y prolactina a la vez? Sí, el 15 a 25, 30% de los ovarios poliquísticos cursa con hiperprolactinemia, o sea, prolactina elevada. Y el cómo actúa la prolactina para no embarazarnos es que los niveles altos de prolactina alteran los pulsos hormonales que hace que no ovulemos. Vivi Nati nos dice, ¿la hiperplasia endometrial tiene algo que ver con el síndrome de ovario poliquístico? Se puede asociar. Las pacientes que tienen este trastorno hormonal que dejan de reglar muchos meses por el ovario poliquístico hacen endometrios más engrosados. Y cuando hacemos una biopsia, eso se llama hiperplasia endometrial. Entonces, este endometrio también disminuye la receptividad de implantación en pacientes con ovario poliquístico. Adriana nos dice, yo tengo quistes y no arreglo normal, ¿puedo lograr tener un bebé en casa? Sí, pero hay que revisarte, o sea, hay que determinar si sí es el síndrome de ovario poliquístico, si sí ovulas o no ovulas y descartar otras causas de infertilidad. Hilda nos dice, mis ciclos están siendo de 35 días. Una vez me hicieron una inseminación hace como un año. Según todo estaba muy bien, pero no se dio y de ahí en adelante mis ciclos se están haciendo más largos. En que me baje cuando me toca. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que es importante que vengas a una evaluación diagnóstica para revisar tu útero, tus ovarios, valorar hacer perfiles hormonales y determinar cuál es la mejor técnica, sobre todo porque ya tienes tratamientos fallidos previos. Cristian Cerón nos dice, hace 13 años me quitaron mis ovarios, los 2. ¿Hay posibilidades que pueda embarazarme? Tengo 33 años. Sí, porque tienes útero, la técnica es diferente. En pacientes que no tienen ovarios,
ya están ante una falla ovárica prematura por la edad que tienes, 33 años, y la técnica que requerimos es una fertilización in vitro con donación de óvulos, pero sí te puedes embarazar. También nos preguntan, ¿por qué se tapan las trompas? Es otra causa de infertilidad. La causa más frecuente de obstrucción tubaria es la infecciosa, cuadros repetidos de algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, hace que algún proceso infeccioso a nivel vaginal suba y pueda dañar las trompas desde microscópicamente hasta obstruirlas, crear adherencias, abscesos tubováricos, y es la segunda causa más frecuente de infertilidad, la obstrucción de las trompas, y la mayoría de las pacientes requiere una fertilización in vitro, pero se pueden embarazar. Angie nos dice, yo sufro de ovario poliquístico y me he embarazado, pero perdí a mis bebés. ¿Tiene algo que ver? Sí, las pacientes, como se los comentaba, con ovario poliquístico tienen más probabilidad de óvulos con baja calidad y puede asociarse a mayores abortos, pero habrá que investigar cuáles son las causas de esos abortos y si son de repetición, porque se tienen que estudiar en pareja. Guajardo nos pregunta, yo tengo ovario poliquístico y tengo tiroides, ¿sí hay posibilidad de poder tener un bebé? Sí, hay que corregirte el trastorno tiroideo y hay que valorar tu ovario poliquístico para ver cuál es la mejor técnica, si coito, inseminación o fertilización in vitro. Ok, pues eso fue todo, doctora. Muchas gracias por estar en esta transmisión y la esperamos muy pronto. Gracias, saludos.